El tema que hemos estado analizando, que es el penúltimo de esta unidad, es sobre los comicios electorales de 1988, en particular las elecciones federales de este año. Dijimos pues entonces que el partido autoritario o el partido que había gobernado durante toda la historia presidencial de México hasta ese entonces, y dijimos que esto cambió hasta el primer presidente panista que tuvimos, que fue Vicente Fox Quesada, y antes de ello, pues todos los presidentes fueron priistas, pero 1988 es una fecha relevante para la política, para la historia política de México, para la historia social, en el contexto que hemos venido comentando, y también para la situación económica, por las razones también que ya comentamos. A manera de contexto, recordemos que toda esta situación del despertar de las conciencias sociales, de la agrupación de la sociedad, y cuando la sociedad mexicana surgió con una postura de inconformidad ante injusticias o situaciones del gobierno, viene por ahí de los años 50. Hablamos del movimiento magisterial en 1958, el ferrocarrilero en 1959 y el médico en el 64. Sucediendo estos acontecimientos, también hablamos sobre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y dijimos que fue un gobierno además en exceso autoritario. Finalmente comentamos el tema del temblor de 1985, y bueno, esta tragedia en México permitió que se formaran diferentes asociaciones civiles y que la sociedad se organizara para atender la emergencia ante la incompetencia del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid fue presidente de México en el sexenio que corresponde de 1982 hasta 1988, que es el tema que actualmente nos ocupa en la clase. Entonces, dijimos en la sesión anterior, y solo lo reitero para contexto, en 1982, cuando Miguel de la Madrid resulta electo presidente, el Partido Revolucionario Institucional PRI obtiene el 70% de la votación. Ese dato es relevante porque hasta esa fecha, hasta 1982, todos los presidentes del PRI habían sido electos y habían resultado ganadores obteniendo la mayoría absoluta. En una elección se considera mayoría absoluta cuando un candidato obtiene más del 50% de los votos o los sufragios efectivamente computalizados. ¿Qué quiere decir? Que cuando un candidato gana con 50% más un voto, se considera una mayoría absoluta. Cuando un candidato gana con 49.99%, o es decir, un voto menos del 50% de los sufragios efectivamente computalizados, se considera una mayoría relativa. En ambos casos es ganador, solamente es una mera formalidad, pero hasta 1982 siempre el PRI había ganado las elecciones presidenciales con mayoría absoluta, o sea, con con más del 50% de los votos. ¿Sí? En el 82, en esta elección del 82, el PAN tuvo el 15.68 y decíamos que la corriente democrática, que se integraba por 3 partidos de izquierda, en conjunto tuvieron menos del 10% de la votación. Para 1988, que es la elección federal que estamos analizando, también dijimos que Carlos Salinas de Gortari, según los resultados oficiales, obtuvo el 50.36% de la votación, lo cual también implica una mayoría absoluta, ya que, como se dijo, tiene más del 50% de los votos. El PAN con Manuel J. Cloutier tuvo el 17.7% y Cuauhtémoc Cárdenas el 31.12%. Insisto, esto fue en el cómputo o el resultado oficial. Hasta aquí nos quedamos la sesión anterior. Y bien, vamos a analizar algunos aspectos también relevantes de dicha elección. Entonces, las elecciones federales de 1988 constituyen una elección digna de reflexión, de crítica, ya que se pueden analizar diferentes situaciones. Ustedes vieron un video que se los proyecté precisamente porque tiene algunas grabaciones de la época, de situaciones que sucedieron, de hecho, en
en 1988 y bueno, por eso me gustó el video y lo elegí para que ustedes pudieran verlo. Más que la opinión crítica que contenga el video, sobre todo la parte vivencial, las fracciones de video real que éste posee. Por esa razón fue que yo se los proyecté y les puse por ahí la fuente, ya que ese video no me pertenece. Están los créditos del video en la presentación y aparecerán también en la descripción. Bien, los comicios. Respecto a la elección finalmente, y con todas las incidencias que se hicieron manifiestas, con la quema de boletas, con la aparición de paquetes electorales, cerca incluso de las juntas distritales del instituto encargado de realizar el conteo, los comicios arrojaron una victoria apabullante en favor del Partido Revolucionario Institucional PRI y nombran victorioso a Carlos Salinas de Gortari. Ahora, esto es así a pesar de las manifestaciones de la oposición y a pesar de las manifestaciones ciudadanas que se dieron también en torno a dicha elección. Ahora, estos comicios son parte de una gran crisis en el sistema del partido hegemónico. ¿Cuál es el partido hegemónico? Como ya se dijo, el PRI, que hasta entonces había gobernado en todos los sexenios presidenciales. Durante décadas había sido el partido oficial de México y bueno, era muy usual que el presidente que salía nombrara o eligiera al candidato del mismo partido para sucederle. Entonces esta no fue la excepción. La diferencia de esta elección y las otras es que en realidad ni siquiera oficialmente el Partido Revolucionario Institucional obtuvo el 50% de la votación, ni siquiera oficialmente, además de todas las incidencias que ya se comentaron en la sesión anterior. Entonces, el ambiente en las instalaciones del PRI en ese momento estuvo tenso e incluso el propio partido estuvo aplazando la hora para anunciar o para declararse ganador. Obviamente la situación en general era tensa, había gente en las calles quejándose, los propios candidatos también estaban realizando un escrito, por ahí en el video se da lectura de los 3 candidatos que no eran del PRI, cómo presentan en la Secretaría de Gobernación un escrito de inconformidad exigiéndole a la Presidencia de la República, a través del Secretario de Gobernación, que repusiera los vicios que habían ellos ya hecho manifiesto en el comicio electoral y con eso se respetara la voluntad del pueblo, ¿no? Así es como ellos lo manifestaron. Los retrasos se dieron porque cuando se estaba realizando el cómputo de votos, es decir, se estaban registrando la votación oficial de las diferentes casillas, se cae el sistema. Cuando el sistema se cae, la tendencia se inclinaba hacia el partido de la oposición o hacia la coalición de la oposición con el presidente Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, con el candidato a presidente Cuauhtémoc Cárdenas. Pero cuando se cae el sistema y regresa, de pronto, las cifras ya estaban disparadas y colocaban como ganador al candidato presidencial del PRI con una diferencia vasta, de tal forma que ya era prácticamente imposible cambiar los resultados. Entonces, bueno, otro tema interesante que tiene que ver con esta elección es las cámaras. Las cámaras en cuanto al poder legislativo. El PRI conservó un abrumador control de dicho poder, toda vez que en el Senado el partido oficial ganó, o sea, el PRI en las elecciones del 88 se supone que ganó 60 de las 64 escaños disponibles en el Senado de la República, por lo tanto, pues de por sí las cámaras que salían eran en absoluta mayoría priistas y las que renovaban y entraban también, por lo que corresponde a la Cámara de Diputados, el PRI también obtuvo 260 de las 500 diputaciones, es decir, más del 50%, y con esto también aseguraba la mayoría absoluta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué consecuencia tiene? En la Cámara de Diputados el Partido de Acción Nacional solamente tuvo 101 diputaciones contra 260 del PRI, es decir, tenía más de 2-1,
Y como ustedes sabrán, al momento de autorizar, de legislar, de reformar las leyes y demás, esto se da por mayoría de votos en estas cámaras. Entonces, obviamente, a Carlos Salinas de Gortari podía hacer prácticamente lo que quisiera porque tenía la mayoría en ambas cámaras, ¿no? Esta situación también fue sospechosa, al igual que los comicios como tal de la elección, en cuanto al candidato presidencial. Entonces, bueno, además de esto, se supone que aunque la cifra oficial del conteo de votos fue que Salinas de Gortari obtuvo el 50.74%, la realidad es que tuvo poco menos del 49%. ¿Por qué? La diferencia entre una y otra cifra se debe a que curiosamente se omitió el cómputo de aproximadamente 700,000 votos que habían sido sufragios efectivos o sufragios válidos. No obstante, lo hicieron así. ¿Por qué? Lo que implicaba ya en ese momento que el PRI presumiblemente y ante todas las arbitrariedades no fuera capaz de ganar la elección presidencial contra Cuauhtémoc Cárdenas y en caso de que sea válido o de que sea cierto que se hizo un fraude como se especula, y lo menciono así porque pues yo no puedo fijar una posición en torno al tema, toda vez que no es mi función. Únicamente yo les pongo el contexto y ustedes emitan sus propias conclusiones. Pero en caso de que este fraude se haya consumado, el aparecer con una mayoría relativa, hace un momento explicamos la diferencia entre mayoría absoluta y mayoría relativa, es decir, que el PRI hubiese ganado la elección con menos del 50%, que reitero, en los cómputos oficiales obtuvo menos del 49%, no hubiera cambiado el resultado porque Cárdenas tuvo menos del 35%. No obstante, cómo dejaba al partido del poder, al partido clásico, cómo lo dejaba parado ante la sociedad, ante la opinión pública, que por primera vez en la historia la elección fuera ganada, primero perdida, que no lo permitieron en dado caso, pero que fuera ganada con menos del 50%, es decir, con una mayoría relativa. Eso los dejaría muy mal parados ante la opinión pública y bueno, se cree que esa fue la razón de que no lo permitieran de esa manera. Ahora bien, a manera de conclusión respecto a este tema, quisiera ponerles en contexto un par de detalles más, y todo gira en torno a la elección presidencial de 1988. ¿Qué pasa entonces? El presidente en turno, Miguel de la Madrid, es el personaje que tenemos del lado izquierdo, hasta en la última posición del lado izquierdo. Miguel de la Madrid, quien fue presidente de 1982 a 1988, se dice que él prepara o facilita a través de las cámaras también, de las cámaras de diputados y senadores, la elección, y no voy a entrar mucho a detalle porque no es parte del tema, pero solamente para contexto, comento que hay una fórmula dentro de la legislación electoral que evita actualmente que un Congreso tenga una mayoría absoluta de un solo partido, es decir, que más del 50% de los diputados, más del 50% de los senadores, pertenezcan a un mismo partido. Esa fórmula no existía en ese tiempo, sino por el contrario, se dice que Miguel de la Madrid realizó las gestiones necesarias ante las cámaras para preparar todo para la continuidad de su partido y además para que el partido tuviera o conservara la mayoría absoluta en la Cámara Alta y Cámara Baja, es decir, en el Senado y en el Congreso de la Unión. Además de ello, se dice que el mismo Miguel de la Madrid es el que facilitó las cosas para que Carlos Salinas pudiera ser el candidato, además de que esta sospechosa caída del sistema, pues se la atribuyen también a él al tener el control. Este conteo era a través de la CFE y pues bueno, la CFE pertenecía al gobierno federal, por lo tanto, se le atribuye también a Miguel de la Madrid.
esta parte. Ahora, respecto a los dos candidatos fuertes, ya que Cloutier pues no tuvo más del 15 punto y algo por ciento, los dos candidatos fuertes y que además se cree que Cuauhtémoc Cárdenas pudo ganar la elección. Abro un paréntesis: Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas del Río. A Lázaro Cárdenas del Río lo deben ustedes ubicar o tener en contexto por el tema de la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, siendo Lázaro Cárdenas del Río presidente, expropió y recuperó para México el petróleo, y bueno, de ahí surge Pemex y toda esta parte. Bueno, eso solamente es un paréntesis. Su hijo era el virtual ganador de la elección de 1988 frente a Carlos Salinas de Gortari, que es Cuauhtémoc Cárdenas en la parte de en medio, el personaje de arriba, y Carlos Salinas de Gortari también en la parte de en medio, el personaje de abajo. Eh, Esta disputa le permite a Cuauhtémoc Cárdenas crecer dentro de el ámbito de oposición, y es el tema eje de lo que estamos comentando, porque hay mucho descontento social, hay un hartazgo de la situación, de la corrupción, de los abusos de poder, de las imposiciones, y esto viene arrastrándose de los movimientos, el proceso entre los años 50 y el 88, incluido el sismo del 85. Eso es lo que provoca la inquietud de la gente, el descontento, y bueno, si ganó o no ganó la elección, pues eso lo dejo a su consideración. Lo que sí es un hecho es que el PRI ahí comenzó a perder su poder, comenzó a decrecer, y eh, de hecho, a partir de ahí, bueno, el Partido de Revolución Institucional tuvo una gran crisis de la cual jamás se pudo levantar. Carlos Salinas de Gortari, quien pese a todas las inconformidades fue declarado electo en el 88, gobernó los próximos 6 años, del 88 al 94. Fue un personaje lleno también de hecho es considerado uno de los peores presidentes de México, además de que nos llevó a una gran crisis. La depreciación del peso se da en su periodo, pues en gran parte por su responsabilidad. Se habla de un saqueo económico impresionante al país a través del FOBAPROA, y bueno, otras situaciones que tal vez tampoco tienen que ver con este tema, pero para contexto, creo que todos ubican a este personaje, Carlos Salinas de Gortari. Su hermano estuvo en la cárcel por un tema de desvío de recursos cuando él era presidente de la República, entre otras cosas. ¿Qué sucede? Pues él inicia con esta polémica y la imposición por parte del presidente que estaba hasta su llegada, y acusado de realizar un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, y se va igual. Se va cuando el personaje que tenemos del lado derecho en la parte inferior, Luis Donaldo Colosio Murrieta, se convierte en el candidato del PRI, candidato también para la presidencia de la República para suceder a Carlos Salinas de Gortari. No obstante, a pesar de ser simpatizante y candidato del PRI, se dice que cuando emitió un discurso en frente al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México, en el cual, entre otras cosas, menciona que la gente ya está harta de la corrupción y otras cosas, es decir, prácticamente ataca a su propio partido. A raíz de ello, genera el descontento dentro de las filas del propio PRI, y bueno, como ya sabrán ustedes, es parte del contexto histórico también general. Es asesinado en un país del norte durante su campaña presidencial. Así es como el personaje que se encuentra arriba de él, Ernesto Zedillo Ponce de León, se vuelve candidato del PRI emergente después del asesinato del candidato oficial, y él es quien llega a la presidencia de la República a suceder a Carlos Salinas de Gortari en 1994. Y bueno, él fue el último presidente del Partido Revolucionario Institucional antes de que hubiera alternancia. Después de él llega Vicente Fox, después de él Felipe Calderón, y después de él regresa el PRI con Enrique Peña Nieto, y bueno, actualmente pues está gobernando Morena con Andrés Manuel López Obrador. Bien, pero todo esto tiene que ver entonces con los movimientos sociales que surgen en los años 50,
por el hartazgo y el despertar de la conciencia social y su capacidad reciente en la sociedad mexicana para agruparse y inconformarse ante este tipo de situaciones. Chavos, ¿alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí? Bien, si no es así, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión ya para abordar el último tema de nuestra unidad 1. Les agradezco su atención. Buenas tardes. Sí, profe, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.